Hoy queremos hablar de bioquímica, de investigación, de salud al fin y al cabo. Nos venimos hasta la Facultad de Químicas para hablar con la catedrática e investigadora Mairena Martín, que hoy nos va a hablar de sus últimas investigaciones, o las que lleva trabajando bastantes años, y esto le ha llevado a conseguir un merecido premio en el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuál es esta investigación? Se trata sobre los polifenoles que se encuentran en el resveratrol, entre otros alimentos, en el vino tinto, en la uva del vino tinto. Queremos saber para qué sirven, cómo se investiga que pueden prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y todo lo que esta investigadora nos pueda contar. Mairena, primero, enhorabuena por ese premio en este Día Internacional de la Mujer que representabas, por así decirlo, a Ciudad Real, ¿no? Sí, la verdad es que fue un honor el que se reconociera. No entiendo realmente por qué fui yo, y lo dije en su momento, pero me siento orgullosa y tremendamente agradecida. Es un premio que se entrega a una mujer de cada una de las provincias de Castilla-La Mancha, y en Ciudad Real se me entregó a mí. Entonces la verdad es que fue un momento muy bonito, muy emotivo, y la pena es que se reconoce a mujeres que de alguna manera, por estar a lo mejor en la universidad, por estar en una actividad profesional, se nos conoce. Entonces hay muchas mujeres anónimas que yo creo que serían más merecedoras del premio de lo que lo soy yo, pero bueno. Bueno, pues enhorabuena otra vez, y decir un poco que todo viene por una investigación que llevas muchos años de resveratrol, de prevención o de posible tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Es cierto, llevamos muchísimo tiempo en el grupo que lidero, el grupo de neuroquímica de aquí de Ciudad Real. Llevamos muchos años trabajando en enfermedades neurodegenerativas, en particular la enfermedad de Alzheimer. Hoy sabemos todos que es una tremenda lacra para la sociedad este tipo de enfermedades, que cursan con una pérdida muy importante de memoria. Y se sabe mucho, o se ha avanzado bastante, pero desgraciadamente hoy por hoy no hay ningún tratamiento efectivo para este tipo de enfermedades. Entonces llevamos ya mucho tiempo estudiando, como bioquímicos que somos, las moléculas que pueden estar relacionadas con esa neurodegeneración que afecta a las personas que tienen Alzheimer y que al final acaban perdiendo muchas células del cerebro, muchas neuronas. Y entonces nosotros llevamos trabajando ya bastantes años, fundamentalmente en tipos de moléculas como son, aunque son nombres así raros, ahora os comentaré, como es la adenosina y el glutamato. Bueno, así para que lo entendamos un poco básicamente, esto se encuentra en el vino tinto, entre otros, ¿no? A ver, el resveratrol, o sea, lo que yo te digo de que nosotros estamos trabajando con esas moléculas es en el cerebro en general, ¿no? Entonces, desde hace unos años, como bien dices, teníamos un interés por ver cómo el consumo de determinadas moléculas, como esos polifenoles, como el resveratrol, afectaba a esas otras moléculas en las que llevamos nosotros trabajando muchos años. Para que todo el mundo lo entienda, con esa degeneración que se produce en la enfermedad de Alzheimer, esas moléculas mensajeras que son responsables de, por ejemplo, de memorizar, se van viendo afectadas. Entonces, sabemos también que una de las causas de esa pérdida de neuronas, de esa degeneración tan importante del cerebro, es el estrés oxidativo. Es decir, por el oxígeno hay una oxidación en general de todas las moléculas de la naturaleza, lo vemos en los alimentos. Tú cortas una manzana, cortas un aguacate y enseguida con contacto con el aire se pone negro, ¿no? Entonces eso es porque se oxida. Bueno, pues en las células de nuestro cerebro ocurre algo parecido. Con el envejecimiento se produce un proceso de oxidación, de manera que se generan en el cerebro unas moléculas muy tóxicas, que es lo que nosotros llamamos radicales libres. Son unas moléculas, digamos, solteras, que necesitan unirse a otras para encontrarse mejor, ¿no? Y entonces se unen a otras moléculas, como por ejemplo las proteínas,
y destruyen y afectan a las células del cerebro, a las células neuronales. Y entonces, ¿qué ocurre con ese polifenol, con ese resveratrol? Que sabíamos que tiene efectos antioxidantes, es decir, evita esa oxidación que acaba degenerando a las neuronas y las acaba matando. Entonces, se sabía desde hace ya muchos años, desde, creo recordar, desde el 92, que el resveratrol tenía un efecto beneficioso, porque un señor, un investigador francés, que lo que vio es que había menor incidencia de enfermedades cardiovasculares en la población francesa, pese a que tienen una dieta no mediterránea, no consumen más grasas saturadas, más mantequillas y demás. Y entonces, al final concluyó esa investigación que parecía que estaba relacionado con el consumo de vino tinto por parte de la población francesa, y a eso se le llamó la paradoja francesa, ¿no? Entonces, desde ese 92 ahora, pues ha habido muchos investigadores que están trabajando en los efectos de ese resveratrol. Entonces, ¿sabemos qué bueno? ¿Sabíamos? Sí. Problema, que no sabíamos por qué era lo que hacía, ¿no? Entonces, como bioquímicos, de nuevo, tenemos que saber cuál es la diana de acción de ese polifenol, de ese resveratrol. Ese resveratrol es una molécula que está en muchos, como bien decías, en muchos vegetales, y entre ellos, bueno, pues está en la uva tinta, en los frutos rojos también. Y es una molécula que producen las plantas frente, pues, a infecciones, a factores externos que las pueden destruir. O sea, es un mecanismo de defensa de las plantas. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues ver si ese resveratrol tiene alguna implicación en la protección para evitar esa degeneración característica de la enfermedad de Alzheimer. Y entonces, como ya sabíamos que había afectación en el cerebro de unas moléculas que nosotros produce nuestro organismo y unas proteínas que se ven afectadas y que están relacionadas con esa muerte, lo que hemos hecho es ver si afecta a esa diana en particular. Y efectivamente, y es lo que hemos investigado y hemos descubierto y hemos sido pioneros, y entonces lo que hemos visto es que ese resveratrol, una de sus vías de acción es controlando, se une y controla esas proteínas que están afectadas en las personas que tienen enfermedad de Alzheimer. Y eso lo acabamos de publicar. Además se ha publicado en una revista muy buena, de bastante índice de impacto, y bueno, pues esto nos abre unas posibilidades de futuro tremendamente importantes. Lo que hemos visto sobre que el resveratrol tiene un efecto neuroprotector actuando sobre unas dianas que sabíamos que estaban afectadas en el cerebro de los pacientes de enfermedad de Alzheimer, lo hemos hecho con unos cultivos celulares, con unos modelos que sometemos a las células a tratamientos con diferentes concentraciones y diferente tiempo con este polifenol, con el resveratrol. Y entonces hemos visto que tiene un efecto protector y que va a actuar sobre esas dianas que os comentaba. El salto y lo siguiente que hemos hecho y que hemos completado es, vale, sabemos lo que ocurre en unas células, en una placa Petri, vamos a ver qué ocurre en un sistema in vivo que llamamos nosotros. Es decir, evidentemente no podemos utilizar humanos para hacer un estudio y darles sin saber lo que puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos un modelo animal. Entonces, se utilizan animales de experimentación y en este caso hemos utilizado un ratoncito muy pequeñito, que es un modelo de envejecimiento acelerado que se considera modelo de investigación de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué hemos hecho? Le hemos dado a esos animales en la dieta a consumir resveratrol. Son unos animales que presentan
una degeneración, igual que la que puede presentar el cerebro de las personas que tienen Alzheimer, y además en un tiempo, en pocos meses, vaya, ¿no? Y entonces, ¿qué hemos visto? Que aquellos animales que han consumido resveratrol no tienen los mismos efectos de degeneración que los animales controles, que no habían consumido ese resveratrol. Y se revierte por ese consumo de resveratrol el efecto de la degeneración en ese envejecimiento acelerado y demás. Por lo tanto, tenemos ya el dato de que ese resveratrol tiene como diana pues unas proteínas que están afectadas en el cerebro de los pacientes de Alzheimer, pero por otro lado tenemos que cuando hay animales que consumen ese resveratrol, pues ese consumo impide esa degeneración característica de Alzheimer. Por lo tanto, lo proponemos como un protector, un neuroprotector frente a esta enfermedad. Y eso también lo hemos publicado en una revista de prestigio, que además han salido los dos artículos prácticamente a la vez, y que abre también posibilidades de futuro. ¿Qué ocurre? Pues evidentemente hay que ver cómo este tipo de molécula o alguna parecida, cómo puede afectar a las personas, ¿no? Entonces, todavía no estamos en ese punto, pero lo que intentamos es, porque además este resveratrol ya está comercializado como un fármaco, es decir, ya se utiliza pues para enfermedades vasculares, porque fue lo primero que se supo. Y entonces, pues, ¿a dónde queremos llegar? Pues creemos que esta molécula o algún otro fármaco que tenga una estructura muy parecida a esta molécula podía tener, bueno, pues eso, una protección frente a, bueno, pues, al deterioro tan grande que tienen las personas que padecen Alzheimer. Entonces podría ser como una alternativa de un tratamiento para estas personas. Evidentemente hay que ser honesto, y esto no implica que evidentemente no vamos a resolver el tema de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, sí que es cierto que hemos hecho un avance, y dado que esta molécula está en alimentos, pues su consumo habitual y demás, pues puede ser beneficioso, pero todavía nos queda, digamos, el salto para aplicarlo en humanos. Entonces lo tenemos células, lo tenemos en modelos animales, y bueno, pues ahora podemos seguir un poquito más adelante. Pero esto no quiere decir, ya digo, que se resuelva el tema, evidentemente, muchísimo menos, pero bueno, sí que se ha avanzado, porque ha sido de las primeras veces que se veía cuál era la diana de actuación, porque lo que os decía, se sabía que sí, que era bueno, que es verdad, pero bueno, a ver, ¿en qué es lo que hace nuestro organismo para que sea bueno? ¿Qué vía, digamos, bioquímica, metabólica se ve afectada? Entonces sabemos que es a través de unas proteínas que se unen a moléculas como la adenosina, que es un nombre raro, pero para que la gente también lo entienda, si yo digo adenosina nadie me va a entender, pero a que si digo cafeína la gente sí que me entiende. Todos consumimos cafeína, en mayor o menor medida, el café, bebidas de cola, el té. Bueno, pues la cafeína, que es un estimulante que nos hace sentirnos más activos y lo tomamos cuando queremos estar despiertos, pues es justo, hace justo lo contrario de lo que hace la adenosina, de manera que la adenosina pues nos relajaría y demás. Entonces esa adenosina es una molécula protectora que produce nuestro cerebro, produce nuestro organismo en general. ¿Y qué pasa? Pues que cuando estamos en situaciones de daño celular, la célula lo que hace es avisar con mucha liberación de adenosina. Y entonces
sabemos que eso ocurre en Alzheimer. Y entonces, ¿qué es lo importante de todo este trabajo que os cuento? Que esa adenosina y las proteínas que se unen a ella, que están afectadas en Alzheimer, pues ahora se van a modular por el resveratrol. Y entonces creemos que pues tenemos datos importantes. La verdad es que estamos muy contentos porque llevábamos muchos años. La verdad es que lo del resveratrol empezó hace muchísimos años. Ha sido mucho esfuerzo, pero bueno, al final estamos consiguiendo cosas. Y evidentemente esto es fruto de gente, entre ellos uno de nuestros ya postdoctorados, que parte de los resultados formaron parte, y valga la redundancia, de su tesis doctoral, que es Alejandro Sánchez Melgar, y que además seguimos ahí porque estamos muy ilusionados con el tema del resveratrol como protector de enfermedades neurodegenerativas.